Bueno, vamos a hablar de un tema que está realmente complejo de hablarlo, delicado. Vamos a hacer todo lo posible para escuchar diferentes opiniones y también la opinión calificada, en este caso del doctor Euclides, porque él estuvo muchos años en todo lo que tiene que ver con la parte internacional, fue canciller de la nación y creo que es voz autorizada para hablar del tema. Mi querido Oli, poneme un poco de música del Medio Oriente. Vos sabés que esto que está pasando entre Irán e Israel es tan terrible, trágico por donde se lo mire, ¿verdad? Pero la prensa juega un rol espectacular, no solo la prensa oficial, sino la prensa de internet, ¿verdad? Lo que uno ve en las redes y uno tiende a decir, bueno, Israel es el bueno, el malo. Yo no sé si hay buenos y malos, pero sí vamos a intentar contar un poco rápidamente la historia, ¿verdad? Irán es un país persa que está en la mitad, que une Asia y Medio Oriente para poder ubicar. Y es un país que hasta el año 79, no hace mucho tiempo, un poquito más de 40 años, era un país que de alguna manera era una monarquía bastante occidental, con mucho apoyo de Estados Unidos. Cae esta monarquía, hay una revolución islámica y toman el país los religiosos, ¿verdad? Se vuelve lo que hoy le conocemos el ayatolá. Es como que un gran papa de los islámicos chiíes toma el control y ellos juran de alguna manera, primero que nada, como enemigo principal, el gran Satán, incluso lo llaman, a Estados Unidos y el pequeño aliado, mini Satán si querés, Israel. De ahí empieza el problema y juraron de alguna manera eliminar al Estado de Israel. Ahí están sus aliados. ¿Quiénes son los aliados? Hezbollah, la agrupación política terrorista que está en el Líbano, luego están los hutíes en Yemen y luego está Hamas, ¿verdad? Que hablamos mucho ahora de Palestina. A partir de ahí ellos quieren atacar a Israel. Israel quiere evitar que ellos tengan las bombas atómicas. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué Paraguay, quiero enfocarme ahí, apoya al Estado de Israel en este conflicto? ¿Por qué apoyamos a Estados Unidos, al eje occidental? Nos decía hace unos días acá en piso el doctor Diego Sosa que de alguna manera Israel es lo que más nos parece en el sentido de es un país occidental en términos culturales, es una democracia. Entonces por ahí viene la explicación. Es muy difícil de entender porque alguna parte de la prensa le hace quedar como genocida a veces a la defensa israelí. Por otra parte, si uno estudia un poquito, entiende que hay un país que se está armando con misiles, con bombas atómicas, probablemente, potencialmente nuclear, que amenaza con eliminarte. Entonces es una situación bastante delicada. Lo cierto y concreto es que nuestro país se pone a favor de Israel desde su fundación en 1948. Creo que es importante el tema que estás abordando porque nos afecta a todos. Y nos afecta a todos porque nosotros como país, precisamente por nuestra historia de haber sido invadido en 2 guerras internacionales, aún así hemos apostado por la paz y en la Constitución del 92 hemos renunciado a la guerra, pero no a la defensa, lo cual explica en términos de principios nuestra adhesión al derecho de existencia de Israel. Primer punto. Primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos que tener relaciones con todo el mundo. No tenemos por qué someternos en este mundo incierto de la multilateralidad a ninguna potencia. Nuestra Constitución rechaza toda forma de imperialismo, toda forma de colonialismo, toda forma de dictadura. Por lo tanto, somos soberanos e independientes. Si apostamos por la paz, tenemos que, por supuesto, también instar a los organismos internacionales, bastante hipócritas, por cierto, de encontrar una solución, porque detrás de esta guerra, fuera de los principios de carácter religioso y político, están los dioses de la guerra. La industria militar, cada misil, ¿cuánto cuesta, mi querido amigo? Cada avión que despega y cada bomba que tira cuesta millones y millones, a costa de la sangre de los damnificados y de la perturbación mundial que provoca
lucha irracional entre Persia, hoy Irán, e Israel. Yo me acuerdo de los años 70, en la reunión de Jartum, la consigna era Israel al mar. Israel tiene derecho a existir como cualquier país del mundo y tenemos que abogar por la paz, por la convivencia. Así lo hizo Isaac Rabin, así inclusive lo hizo un conservador como Menachem Begin, así lo hizo una persona importante en el mundo árabe como era Sadat, el propio Arafat. Vale decir entonces que nosotros en este momento tendríamos que ser un poquito más neutrales e insistir en la paz, no escorarnos demasiado a la política exterior norteamericana. Ojo, no hay que confundir Netanyahu con Israel, son dos cosas completamente distintas. Cuénteme, doctor, de Una eso. cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Ok. No todos los israelíes están de acuerdo con la política agresiva que tiene Netanyahu, que tiene problemas políticos de orden personal muy especiales dentro de Israel. Probablemente al terminar la guerra su destino político va a ser bastante incierto. Ok. Por eso creo que nosotros tenemos que mantener una equidistancia y una prudencia en este conflicto. ¿Por qué? Porque no podemos apostar por ni uno ni por otro. Es cierto, la agresión que existe en esa zona del mundo es tremendamente peligrosa. Lo que pasa es que ahí se juegan intereses geopolíticos y está el miserable petróleo de por medio. Si no existiera petróleo no hubiéramos tenido los problemas que hoy tenemos, sin ninguna duda. Claro. Obviamente el armamentismo nuclear siempre es peligroso. El mundo atómico tiene que estar al servicio de la ciencia y la humanidad y no para la desaparición de un Estado. Claro. Yo creo que también esa prepotencia del presidente Trump de exigir rendición incondicional, lo que debe pedir Trump como parte de un imperio del mundo, es sentarse a una mesa de negociación y decir, señores, vamos a solucionar acá de una manera diplomática, porque eso lo plantea todo el mundo, no es una ocurrencia mía ni la nuestra, pero yo creo que tenemos que ser un poquito más neutrales, un poquito más equidistantes. Derecho a la existencia de Israel, pero también derecho a la existencia del pueblo persa. Claro. Porque, repito, no es lo mismo el ayatolá que todo el pueblo persa. ¿Usted avisora una vuelta del Shah? Veo poco probable porque... ¿Podemos explicar un poco qué es el Shah, doctor? El Shah, que es el rey de reyes, el emperador, que estaba antes. Que es Reza Pahlavi, el último Shah, que se exilió inclusive en Contadora, en Panamá, y murió de un cáncer, y bueno, famosas son sus esposas por estar en el mundo de la fascinación y la farándula mundial. Yo no creo que él tenga el liderazgo para un país donde el Islam juega un rol muy fuerte, muy decidido. No digo yo que el ayatolá tampoco lo tenga todo, porque fíjate que allí no hay libertad de opinión, la mujer es prácticamente una prótesis en la sociedad. O sea, hay muchas cosas que abordar, por eso que no podemos ser tan simplistas. Más aún en este momento en que la manipulación de la información es terrible, porque vos ves la prensa occidental y prácticamente Teherán está ardiendo. Sí. Vos escuchás por otra parte las fuentes informativas del Medio Oriente y bueno, Israel está prácticamente desaparecido. Y no es así. Haifa. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un buen servicio de información, un buen servicio de inteligencia y por sobre todas las cosas, una Cancillería muy atenta. Hay que seguir de cerca todo esto. Creo que nuestra embajada en Nueva York tiene que facilitarnos la mayor cantidad de información para tener una posición inteligente, no una posición acrítica, que es lo que a mí personalmente no me gusta por principios ideológicos. Quiero ser coherente con la Constitución, no me gustan los imperialismos, no me gustan las formas de colonización, somos un Estado independiente y tenemos que saber manejarnos en este mundo multilateral de incertidumbre. Una poderosa China que se mete agresivamente en América Latina, una Rusia que también sigue teniendo reminiscencias zaristas, una India atómica que a pesar de su conflicto con Pakistán
va penetrando poco a poco en el dominio internacional por la vía de la informática y el respaldo de su potencia atómica. Tenemos una Europa decadente, confusa, desorientada, pero sigue siendo importante como mercado y por sobre todas las cosas como influencia cultural en el mundo occidental. La cosa es compleja, por lo tanto, la prudencia en este momento recomienda audacia diplomática. Y audacia diplomática es adelantarnos a los hechos por la vía de una información calificada. Contundente, realmente un privilegio poder tenerlo acá al doctor Euclides Acevedo. Esta calidad, realmente un lujo para nosotros. Bueno, mi querida amiga, quiero escuchar tu opinión respecto a este conflicto. Paraguay apoya a Israel. ¿Qué opinas de eso? Libremente. Para mí es un tema extremadamente delicado y que me parece que en pocos minutos no se va a poder analizar del todo ni dar una respuesta contundente con respecto a el por qué Paraguay apoya al Estado de Israel, porque ya lo decía el doctor Euclides también, que hay muchísimas aristas que analizar en este tema, cuestiones de religión, además también partiendo de la base que nosotros como país, como Paraguay, no estamos tampoco preparados, no tenemos políticas o no tenemos herramientas a supuestos o probables ataques terroristas, por ejemplo. O sea, estamos muy lejos todavía de esa realidad. Hay que decir, me parece que es un detalle no menor que tenemos que tener en cuenta. Y como siempre, nosotros como país tenemos a la democracia, a solucionar las cosas con el diálogo, a seguir ciertas reglas, a seguir las leyes impuestas en la Constitución Nacional. Entonces, además que a eso se le suma que en los últimos años, ya desde el gobierno del señor Horacio Cartes, ratificaron aún más el apoyo, incluso con la Embajada de Paraguay en Jerusalén y demás. O sea que esto ya viene también, hablamos de años de ese apoyo. Pero para mí es lo mejor que se puede hacer es tener relaciones diplomáticas, como ya lo decía, repito, el doctor Euclides, con todos los países. No demostrar fervientemente el apoyo hacia un país, porque eso también puede ser que Paraguay sea un rival o un blanco incluso para Irán. ¿Leíste algo de eso? Yo leí algo de eso. Sí, por eso digo, porque tanto es el apoyo que demuestra Paraguay hacia Israel, cosa que no digo que está mal, está bien, obviamente, pero también se abre la puerta de que podría ser un blanco de ataques hacia Irán, y Paraguay no está preparado para ningún tipo de ataques. Obvio. O sea, estamos muy lejos todavía de esa realidad. Muy interesante, qué bueno que trajiste en la mesa eso también para pimponear en la mesa, ¿verdad? Yo no sé si fue un rumor, se leyó eso en redes sociales, en algunos medios. Ojalá que sea un simple rumor. Mi querido Jota, decime, este tema del apoyo a Israel, para que nos dé tu opinión en la editorial. Delicado sea el tema. ¿Alguna opinión respecto a esto? Siempre el tema de guerra es delicado. Ahora, nosotros lo máximo que podemos dar es un apoyo moral. Que no es menor. Hoy en día, político. ¿Qué otro apoyo podríamos dar nosotros? No tenemos armamento, no tenemos nada. ¿Qué le podríamos, más que un apoyo moral a Israel, te apoyamos? El voto político en la ONU cuenta. Y nosotros estamos entre 10 en la ONU contra 200. Por ejemplo, nosotros no apostamos por el cese del fuego. Deberíamos haber apostado por el cese del fuego. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros constitucionalmente nuestra política es por la paz. Esa es nuestra política. Nuestra política. Claro, pero ¿qué pasa? Bueno, sabemos bien, doctor, acá hay otras naciones que tienen otros tipos de intereses. Por supuesto, y la diplomacia es un mundo de intereses. Claro, que es lo que termina prevaleciendo, ¿verdad? Pero, a ver, Israel está recibiendo ayuda de Estados Unidos. Ahí ya estamos hablando de una ayuda armamentística. De todo. De todo, económica, absolutamente todo. Nosotros de nuestro lugar y un apoyo moral, creo yo, ¿verdad? Nada más. Claro. Bueno, ojalá que venga la paz pronto. Vamos a seguir pimponeando en la mesa. Hola, Salim, doctor, Luana, Jotita, a la gente en casa. ¿Verdad que estamos en un ambiente político que acapara la atención como la humedad de la semana? ¿Verdad? Porque por un lado tenés lo de Israel-Irán, por el otro tenés los interventores. Realmente muchas cosas, ¿eh? Acá estamos hablando de aliados estratégicos
que están enfrentados. A ver, Para nosotros Israel un aliado. Lo que yo entiendo también en parte lo que planteaba el doctor es la prudencia en el manejo comunicacional de sentar postura, porque yo creo que es claro y notorio que Paraguay se juega por Israel. Pero de algún modo el otro, si estamos muy enfrentados tan abiertamente, ¿cómo nos podría afectar en nuestra economía a nivel nacional el combustible? Por ahí va la cosa. entiendo. Porque hoy le preguntábamos también a un analista que vino a una AN hoy. Y si bien uno no busca ser tibio, uno busca tener posturas, hay momentos en los que con cierta prudencia debería manejar ese aspecto diplomático y comunicacional, como ahora. Y también apostaba como el doctor a la prudencia. Él apostaba a la Sí, prudencia. el doctor Héctor Sosa Llenaro estuvo con nosotros esta mañana Ah, mira. y él dijo no ser tibio, sino con prudencia manejar esto, porque uno no sabe qué resultado puede tener en los próximos días. Lo cual decía, no estar callado, Claro. pero sí, al tener postura, también con cierta prudencia manejar lo que se socializa desde el Estado en favor de uno u otro, porque recordaba cómo puede impactar negativamente en la triple frontera esto. Terrible. Ahí hay, señor. se entiende que hay un grupo Ahí- importante de musulmanes chiíes ahí, ¿verdad? Sí, bueno, mucha gente cree que uno fantasea. Yo me acuerdo hace 20 años atrás, ahí en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, yo hablaba del terrorismo en reposo en la triple frontera. Y la gente me miraba como diciendo, ¿y tarobaco tipo coa? Algo de película parecía. Claro, ¿por qué? Porque las células están en todo el mundo. Están dormidas, pero se las excita y operan. Y no solamente operan en términos de blanqueo de capitales, sino que en el tráfico de armas y eventualmente en algún acto terrorista. Nosotros sí, contra el terrorismo tenemos que ser implacables. Ahí nuestra postura no puede ser neutral, en cualquiera de sus formas. Pero tenemos que apostar siempre por la paz entre los estados. Y como dice muy bien Jotita, detrás de cada política exterior hay política de intereses, Claro. no de afectos, de intereses. Y por supuesto, yo no creo que hubiera existido una guerra como Irak si Irak se hubiera dedicado a plantar porotos. Claro. Hay petróleo, así nomás. Y en O sea, el Yemen lo mismo. Y en Irán lo mismo. Y en Irán, ni qué decir. Fíjate hoy, todo el problema con Venezuela es también porque Venezuela es el número uno en la reserva petrolífera del mundo. Y después están de estos países del África que están presentes en el mundo diplomático porque tienen petróleo, o otros porque tienen diamantes. Bueno, nosotros con la soja y la carne nomás, nuestra presencia es casi desapercibida. Ahora, también, Salín, doctor, Luana, Jotita, la guerra no siempre, o sea, sí siempre, voy a cambiar la guerra, además del enfrentamiento en el cielo, por tierra, por agua, se desarrolla evidentemente en las redes sociales. Porque vos estás encontrando que hay gente que está en guerra a favor de Israel y gente que está en guerra a favor de Irán en este caso. Es impresionante cómo la nomenclatura y la narrativa periodística o desde redes se va posicionando. Claro. Y acá yo creo que a lo que ustedes decían al comienzo mismo, a tener mucho cuidado con la fuente que uno elige para enterarse. Porque el doctor decía, por un lado hay gente que dice que va a desaparecer Israel. Y vos le mirás que está bien fortalecido. O qué pasa y te dicen, no, está por desaparecer Irán. Y no lo ves tan así de pronto. Claro, está claramente. Bueno, quiero cerrar con esto y darle la palabra al doctor. Paraguay tiene unas políticas de Estado muy, muy interesantes que no cambian hace muchos años, en muchos términos. Pero si vamos unos años atrás, la embajada se había mudado a Tel Aviv, que es la capital original del Estado de Israel. Ahora, hace poco tiempo, la volvieron a mudar en este nuevo gobierno a Jerusalén, que es una clara muestra de la capital religiosa de Israel, si querés, de alguna manera, no formal, ¿verdad? Aparentemente no nos estamos poniendo muy de acuerdo en temas de Estado en ese término, doctor, te doy la palabra. No, en materia internacional nuestra política no es de Estado, porque varía de acuerdo a la coyuntura gubernamental y electoral que nos cabe gestionar. Efectivamente, durante el gobierno del presidente Cartes, nuestra política tradicional de mantener nuestra embajada en Tel Aviv, bueno, él la trasladó a Jerusalén. Viene el presidente Abdo y saca de vuelta de Jerusalén a Tel Aviv, lo cual hace que Israel retire su embajada de Asunción. Así fue. Así mismo fue, Mirá que rápidamente. Hace poco nomás eso. Hace poco. Sí. Y bueno, sube de vuelta el presidente Peña
y por las vinculaciones particulares del presidente Cartes con el primer ministro Netanyahu, hace que de vuelta el gobierno paraguayo traslade otra vez la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que creo que además de Guatemala, Paraguay y Estados Unidos son los únicos países que tienen sus embajadas en Jerusalén, que es una ciudad que tiene connotaciones históricas y religiosas sumamente respetables, sumamente sensibles. Es la capital espiritual de los judíos, es la capital espiritual de los musulmanes y es la capital espiritual de los cristianos. Por lo tanto, esto es un tema que merece una política coherente, prudente y continuada, que es lo que hace que nuestra política exterior sea una política errática. Es decir, nos preocupa de repente las relaciones personales más que las relaciones de Estado. Y las relaciones son entre los países, porque los pueblos son una cuestión muy relativa. Lo que sí, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que dice nuestra Constitución. La igualdad jurídica de los estados, la autonomía de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos, el rechazo de toda forma de imperialismo, de colonialismo y de dictadura, la política internacional de los derechos humanos, el rechazo a la guerra, el derecho a la defensa y por sobre todas las cosas la solidaridad y el derecho internacional para el manejo de las relaciones entre los estados. Te tiro una última pregunta, doctor, en un minuto. Usted vivió esto. Sapena Pastor se llamaba nuestro ministro, nuestro canciller, Sí. ¿verdad? Contame de él. ¿Es cierto que teníamos una política pendular? Eso no es cierto, porque se nos veía muy vinculado con los Estados Unidos siempre. No, la política pendular es una factura mediática, periodística, pero sociológicamente no es tan así. La dictadura tuvo cancilleres muy estupendos. Sánchez Kell no solamente era un intelectual, un historiador, sino que era un excelente diplomático. Sapena Pastor, ni qué decir. Sapena Pastor no era ningún improvisado. El propio Carlos A. Saldívar, el ministro Acevedo, que fueron los últimos cancilleres del presidente Stroessner. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la incorporación de Paraguay en plena Guerra Fría en un escenario muy bipolar. Por un lado la Unión Soviética, por otro lado los Estados Unidos. Por una cuestión geográfica, nosotros nos incorporamos al área de influencia norteamericana y estábamos signados por la doctrina de la seguridad nacional. Stroessner visita por primera vez, su primer viaje internacional es a Panamá en 1956, donde prácticamente trae la mochila de la doctrina de la seguridad nacional que afecta a toda América Latina. Y esa política pendular, bueno, es relativo, porque lo que pasa es que un tiempo está con la Argentina, otro tiempo con el Brasil. El presidente Stroessner siempre estuvo a favor del Brasil, siempre estuvo vinculado con el Brasil, no solamente porque fue educado y entrenado ahí, sino que porque tenía la famosa camino hacia el este, que fue una factura más que de Sapena Pastor, fue una factura de Edgar Allan Frank, que fue el verdadero fundador de Ciudad Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, con el propósito de salirnos hacia el Atlántico y dejar de lado nuestra dependencia Del Río de la Plata. del Río de la Plata. Es decir, no es una política pendular, sino que es una política inteligente de manejarnos de acuerdo a nuestros intereses particulares. Y fíjate vos, la libre navegabilidad de los ríos también forma parte de nuestro apotegma constitucional. Hasta hoy no hemos podido resolver el tema de la hidrovía, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que forma parte dentro del esquema de la libre navegabilidad de los ríos. Y esta cuestión de la política exterior es muy importante. No hay política exterior si no hay política interior. No hay política interior si no hay política de defensa. El Ministerio de Defensa debe determinar la política exterior de la República del Paraguay. La política de defensa no es una concepción militar, es una concepción política, una concepción civil que defiende los intereses de la República, su territorio, su energía y su talento humano. Gracias, doctor. Lo cierto y concreto es que hoy el Paraguay está claramente identificado con los intereses occidentales de Estados Unidos e Israel. Y aparentemente, después de estudiar todo esto, es la más racional. Vamos a ir a una breve pausa. En instantes seguimos hablando de este tema y muchos más.